Bueno, este sería el ejercicio 2 de la serie de ejercicios de circuitos en serie. En este caso tenemos un circuito con una fuente de alimentación, 5 resistencias, R1, R2, R3, R4 y R5, de los valores como 2.5, 1.5, 0.6, 0.9 y 0.5 ohms. Aquí lo que queremos saber pues son las siguientes cosas. A ver, las respuestas esperadas, ¿qué serían? Buscamos pues cuánto vale la corriente total. Esta es una incógnita. Buscamos cuánto valen cada uno de los voltajes de las 5 resistencias. O sea, necesitamos 5 voltajes. Adicionalmente se nos pide encontrar pues cuál sería el voltaje si yo coloco un voltímetro entre este punto y este punto. Si yo aquí pongo un voltímetro, ¿cuál sería el voltaje que me marque? Estas son las incógnitas del ejercicio. Y lo primero que tenemos que sacar pues sería cuánto vale la corriente total. Este circuito pues es un circuito en serie, por lo tanto toda la corriente que pasa por cada una de las 5 resistencias es la misma. Vamos a llamarla corriente total. Ok, ¿cómo encontramos la corriente total? Pues para encontrar la corriente total tenemos que saber el voltaje de la fuente, en este caso 0.36 volts, entre la resistencia total. A esta vamos a llamarla nuestra ecuación número 1. Ahora bien, ¿cómo encontramos la corriente total? La resistencia total, pues simplemente es la suma de cada una de las resistencias, dado que es un circuito serie. Es decir, tenemos que sumar pues cada una de las resistencias. 2.5 ohms más 1.5 ohms más 0.6 ohms más 0.9 ohms más 0.5 ohms. Y tenemos que nuestra resistencia total son 6 ohms. Vamos a llamarle pues la ecuación 2. Entonces si sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1, pues obtendremos cuánto vale nuestra corriente total. Nuestra corriente total sería igual al voltaje, que es 0.36 volts, entre nuestra resistencia total, que son 6 ohms, el cual nos genera una corriente de 0.06 amperes, que es igual a 60 miliamperes. Ya teniendo la corriente total, entonces nos vamos con la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm dice lo siguiente. La ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la resistencia por su corriente. En este caso nosotros lo usamos para encontrar el voltaje en la resistencia R1. ¿Qué es el voltaje en la resistencia R1? Pues es la resistencia R1, que es conocida por la corriente total, que ya la acabamos de calcular, es decir, 2.5 ohms que multiplican a 60 miliamperes. Esto nos daría un voltaje de 0.15 volts. Voltaje en la resistencia 2, pues es la resistencia 2 por la corriente total, que sería igual a 1.5 ohms multiplicado por 60 miliamperes, y esto nos da un voltaje de 0.09 volts. Voltaje en R3 es R3 por la corriente total, es decir, 0.6 ohms multiplicado por 60 miliamperes. Esto nos da 0.036 volts. Voltaje en R4 es R4 por la corriente total, esto es decir, 0.9 ohms por 60 miliamperes, y esto nos da 0.054 volts. Finalmente, BR5
es R5 por I total, que sería 0.5 ohms, que multiplican a 60 miliamperes, y esto nos da un total de 0.03 volts. Muy bien, entonces vamos a tomar el siguiente circuito para la respuesta final. Nosotros ya tenemos prácticamente las respuestas, ¿no? Tengo todas las corrientes, tengo todos los voltajes, solamente me falta encontrar cuánto vale el voltaje entre los dos puntos mencionados. Que sería básicamente pues el voltaje en este punto. ¿Cómo calculo el voltaje en ese punto? Pues el voltaje, vamos a poner que el voltaje, si este fuera el punto A y este fuera el punto B, el voltaje A a B sería igual al voltaje en R2 más el voltaje en R3 más el voltaje en R4. Es decir, el voltaje en R2 es 0.09 volts más el de R3, 0.36 volts más 0.054 volts. Esto nos da un total de 180 milivolts. Y con esto concluimos el ejercicio 2 de circuitos en serie.